Recuerdo exactamente el momento en que mi hijo me cerró la puerta en la cara. El frío viento de diciembre me golpeó como una bofetada, y me quedé allí, entumecida, aferrándome a la pequeña caja con mis cosas. Nada menos que en Nochebuena. Hoy, voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que den me gusta a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Soy Marlene. Tengo 72 años. Una mujer que pensaba que la familia significaba para siempre. Viví en un apartamento pequeño de un dormitorio en el Lower East Side de Manhattan durante 37 años. El mismo edificio donde mi difunto esposo Samuel y yo criamos a nuestro único hijo, Matthew. Las paredes contenían décadas de risas, discusiones, velas de cumpleaños apagadas con deseos que nunca se cumplieron del todo. Cada mañana, me despertaba con el sonido de los camiones de basura retumbando por la calle de Lancy. El radiador hacía ruido y silbaba, luchando contra el frío de diciembre que se filtraba por las ventanas de un solo cristal. Envolvía mis dedos artríticos alrededor de una taza de café desportillada, la que Matthew me dio para el Día de la Madre hace 15 años. La mejor mamá del mundo, decía en letras azules descoloridas. Miraba esas palabras mientras bebía mi café instantáneo, preguntándome si seguían siendo ciertas. El apartamento olía a madera vieja y a las bolsitas de lavanda que guardaba en todos los cajones. La colonia de mi marido aún permanecía débilmente en el armario de nuestro dormitorio, a pesar de que llevaba 8 años ausente. Había mantenido su lado de la cama ordenado, su almohada esponjada, como si pudiera regresar de uno de sus viajes de negocios a Filadelfia. La soledad se había convertido en mi compañera de cuarto, sentándose conmigo en el desayuno, viendo televisión a mi lado, susurrando dudas en mi oído durante las largas noches de Nueva York. Aquella mañana de martes, 3 días antes de Navidad, decidí hacer las galletas favoritas de Matthew. De chocolate con nueces, la receta que mi madre me enseñó en esta misma cocina. La batidora era más vieja que mi hijo, pero aún funcionaba. Batí la mantequilla y el azúcar moreno hasta que me dolió el hombro. Incorporé las chispas una por una. El dulce aroma llenó cada rincón de mi pequeño mundo. Empaqué 2 docenas de galletas en una vieja lata, de esas que antes contenían galletas de mantequilla danesas de los mercados navideños que Samuel y yo solíamos visitar en Times Square. Mis dedos trazaron la escena invernal descolorida pintada en la tapa. Una familia reunida alrededor de una chimenea, sus rostros brillando con calidez y amor. Solía creer que seríamos así algún día. El viaje en metro a Brooklyn tomó 43 minutos. Conté cada parada, cada túnel, cada extraño que evitaba el contacto visual. Matthew y su esposa Rebecca vivían en una casa de piedra rojiza en Park Slope. El tipo de vecindario donde las familias jóvenes empujan costosos cochecitos y hablan sobre el valor de las propiedades mientras toman café artesanal. Habían comprado la casa hace 5 años con mi ayuda. $25,000 de mis ahorros para la jubilación, dinero que Samuel había ganado trabajando horas extras en la oficina de correos. Subí los escalones de su entrada, notando cómo la corona navideña en su puerta era perfectamente simétrica, comprada en una tienda. No como las que yo solía hacer con ramas que recogía en Central Park, entrelazadas con cintas que Matthew había elegido en la tienda de 5 y 10 centavos. Mis manos temblaban mientras presionaba su timbre, no por el frío, sino por algo más profundo. Una mezcla de anticipación y temor que había estado creciendo en mi pecho durante meses. Rebecca abrió la puerta, su cabello rubio recogido en una coleta de yoga, su sonrisa tensa y ensayada. Llevaba ropa deportiva cara, del tipo que veía en escaparates, pero nunca soñaría con comprar para mí. «Oh, Marlene, hola». Su voz llevaba el mismo tono que usa la gente cuando encuentra invitados inesperados en su puerta. Educada pero incomodada. «Traje galletas.
dije, levantando la lata. Las favoritas de Matthew. Aceptó la lata sin mirar dentro. Eso es dulce, aunque él está trabajando. Llamadas de conferencia todo el día. No me invitó a entrar. Podía ver por encima de su hombro hacia la sala de estar. Muebles de diseñador, un árbol de Navidad decorado con adornos a juego en plata y oro. Sin decoraciones hechas a mano, sin tesoros desiguales recolectados a lo largo de años de tradiciones familiares. Parecía una página de revista, hermosa pero fría. ¿Quizás podría saludarlo rápidamente?, pregunté. No lo he visto en 3 semanas. Rebecca miró hacia la casa, luego a su Apple Watch. Está realmente ocupado, Marlene. Cosas de fin de año, ya sabes cómo es. Hizo una pausa, considerando. Quizás después de las fiestas, las cosas se calmarán entonces. Después de las fiestas. Siempre después de algo. Después de su ascenso. Después de que se instalaran en la casa. Después de que Rebecca terminara su capacitación como profesora de yoga. Después de que regresaran de sus vacaciones en Aruba, que había visto en sus publicaciones de Instagram. Yo no estaba en las redes sociales, pero mi vecina, la señora Rodríguez, me había mostrado fotos de mi hijo y mi nuera bebiendo cócteles en playas de arena blanca mientras yo pasaba la Nochebuena sola con una cena congelada. Esperaba que pudiéramos pasar la Navidad juntos, dije, las palabras saliendo más pequeñas de lo que pretendía. Como solíamos hacer. La expresión de Rebecca se suavizó ligeramente, pero no con calidez, con lástima. Oh, Marlene, en realidad, vamos a ir a casa de mis padres en Connecticut este año. ¿Matthew no te lo dijo? Él no me lo había dicho. Por supuesto que no. ¿Por qué mi propio hijo pensaría en mencionar que yo pasaría la Navidad sola por primera vez desde que Samuel murió? Asentí, tragándome el dolor que subió por mi garganta como bilis. Por supuesto, suena encantador. Tal vez podamos hacer algo cuando regresemos, dijo, ya cerrando la puerta. Gracias por las galletas. Me quedé en su escalón durante un largo momento después de que la puerta se cerró. Una madre joven empujando un cochecito pasó, su niño pequeño envuelto en un traje de nieve rojo que lo hacía parecer un pequeño Santa. El niño me saludó con la mano, y yo le devolví el saludo, recordando cuando Matthew tenía esa edad. Cómo corría hacia mí cuando volvía de mi trabajo en la oficina de seguros, sus pequeños brazos rodeando mis piernas como si yo fuera la persona más importante en su mundo. El tren de regreso a Manhattan estaba lleno de compradores navideños de última hora. Me senté apretada entre un adolescente con auriculares y un hombre de negocios escribiendo agresivamente en su teléfono. La música del adolescente se filtraba, algo con un ritmo pesado que me hacía palpitar la cabeza. El hombre de negocios seguía suspirando y murmurando por lo bajo sobre informes trimestrales y plazos. Todos parecían enojados o estresados o desesperados por estar en otro lugar. Presioné mi frente contra la ventana fría y vi cómo Brooklyn desaparecía en el East River. El agua estaba gris y agitada, recordándome a los ojos de Samuel durante nuestra última pelea antes de que muriera. Habíamos discutido sobre Matthew, de hecho. Samuel pensaba que le estábamos dando demasiado, haciéndolo demasiado dependiente. Necesita valerse por sí mismo, Marlene, había dicho. No podemos seguir rescatándolo cada vez que comete un error. Pero yo había defendido a nuestro hijo. Matthew solo estaba encontrando su camino, había argumentado. Comenzar una familia era caro. Nos lo devolvería cuando las cosas se volvieran más fáciles. Samuel había sacudido la cabeza y se había alejado, sus hombros pesados con decepción. Murió de un ataque al corazón 6 semanas después, dejándome solo con remordimiento y el eco de palabras que no podía retirar. De vuelta en mi apartamento, puse la tetera y me senté en mi pequeña mesa de cocina. La misma mesa donde había ayudado a Matthew con su tarea, donde Samuel y yo habíamos planeado nuestras modestas vacaciones a las Catskills, donde había ordenado facturas y tarjetas de cumpleaños
y todo el pequeño papeleo de una vida vivida juntos. Ahora solo éramos yo, y las sombras que crecían más largas cada día a medida que el invierno se profundizaba. Abrí mi laptop, un regalo de Matthew de hace 2 cumpleaños, aunque nunca se había molestado en enseñarme a usar la mayoría de sus funciones. Mi bandeja de entrada de correo electrónico tenía 3 mensajes: una oferta de tarjeta de crédito, un recordatorio sobre mi cobertura de recetas de Medicare y algo de mi banco. Casi eliminé la notificación del banco sin leerla. Recibía mensajes automatizados sobre el saldo de mi cuenta corriente semanalmente, generalmente solo confirmaciones de mi depósito de seguridad social o la pequeña pensión de la compañía de seguros. Pero este mensaje parecía diferente. El asunto decía: notificación de pago devuelto. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras lo abría. Estimada señora Patterson, le escribimos para informarle que un pago de $3,247.89, realizado desde su cuenta el 20 de diciembre, ha sido devuelto debido a fondos insuficientes. El pago fue realizado a First National Mortgage Services. Por favor, contáctenos de inmediato para resolver este asunto y evitar tarifas adicionales. Miré fijamente la pantalla, leyendo las palabras una y otra vez. $3,247. De mi cuenta, a una compañía hipotecaria. Yo no había hecho ningún pago hipotecario. Había pagado mi apartamento hace años. La pequeña cuota de mantenimiento de la cooperativa salía automáticamente cada mes, siempre menos de $500. Mis manos temblaban mientras alcanzaba el teléfono. Marqué el número de servicio al cliente del banco, esperando lo que pareció horas de menús automatizados, antes de finalmente llegar a una voz humana. Señora Patterson? Sí, veo el problema aquí. Parece que hay un pago automático configurado desde su cuenta a First National Mortgage. Ha estado procesándose mensualmente durante los últimos 18 meses, pero este mes el pago rebotó debido a fondos insuficientes. Nunca configuré ningún pago automático, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. Déjeme verificar los detalles de la autorización, dijo el representante. Podía escuchar tecleando en el fondo. Aquí muestra que el pago se configuró en línea, con su información de cuenta y número de ruta. El usuario autorizado figura como Matthew Patterson. Matthew. Mi hijo tenía acceso a la información de mi cuenta bancaria. Se la había dado hace 2 años cuando estuve en el hospital con neumonía y necesitaba que alguien pagara mis facturas. Me había prometido que era solo temporal, solo hasta que me recuperara. Pero aparentemente, nunca dejó de usarla. ¿Señora? ¿Sigue ahí? Sí, susurré. Estoy aquí. El monto total que se ha pagado desde su cuenta durante los últimos 18 meses es $58,461.02. ¿Le gustaría que le ayude a presentar una disputa por transacciones no autorizadas? Casi $60,000. Dinero que había ahorrado de 43 años de trabajo, de la póliza de seguro de vida de Samuel, de vender el auto que ya no podíamos permitirnos mantener. Dinero que había racionado cuidadosamente para que durara durante mis años restantes, vigilando cada centavo, saltándome comidas a veces para asegurarme de que hubiera suficiente para mis medicamentos y las crecientes cuotas de mantenimiento de mi apartamento. Colgué el teléfono sin despedirme y me senté en mi cocina mientras la oscuridad de diciembre caía sobre Manhattan. Las luces navideñas en el edificio al otro lado de la calle se difuminaban a través de mis lágrimas, convirtiéndose en manchas abstractas de rojo, verde y dorado. Pensé en todas las veces que le había enviado dinero a Matthew a lo largo de los años. Los $5,000 para su boda, los $15,000 para el anticipo de su auto, los $20,000 para su casa, las cantidades más pequeñas para su cumpleaños, para emergencias, para las veces que Rebecca estaba entre trabajos o el trabajo de consultoría de Matthew era lento. Había dado libremente, incluso felizmente, porque eso es lo que hacen las madres.
Damos todo lo que tenemos y luego encontramos formas de dar más. Pero esto se sentía diferente. Esto se sentía como un robo. Llamé al teléfono celular de Matthew, mis dedos tropezando con los números que había marcado 1000 veces. Fue directo al buzón de voz. Hola, has contactado a Matt Patterson. Deja un mensaje y te devolveré la llamada. Matthew, es tu madre, le dije a su máquina. Necesito hablar contigo sobre mi cuenta bancaria. Por favor, llámame esta noche. No llamó esa noche, ni a la mañana siguiente. Intenté nuevamente el 23 de diciembre, dejando 2 mensajes más. Cada vez, mi voz sonaba más pequeña, más desesperada. Para la mañana de Nochebuena, estaba recorriendo mi pequeño apartamento como un animal enjaulado, desgastando un camino en la alfombra persa descolorida que la madre de Samuel nos había dado como regalo de bodas. Decidí ir a su casa nuevamente. Necesitaba respuestas, y las necesitaba cara a cara. Esta vez, no llevé galletas. El viaje en tren a Brooklyn se sintió diferente esta vez. Cada parada, cada túnel, cada rostro de extraño parecía hostil. El hombre de negocios de hace 2 días estaba allí nuevamente. O tal vez era un hombre de negocios diferente con el mismo traje gris y el mismo ceño permanente. El adolescente había sido reemplazado por una estudiante universitaria leyendo un libro de texto sobre psicología, resaltando pasajes con marcador amarillo. Su libro de texto se abrió en un capítulo sobre dinámicas familiares y manipulación emocional. Aparté la mirada. Cuando llegué a su casa de piedra rojiza, pude ver una cálida luz brillando a través de su ventana salediza. Estaban en casa. Podía distinguir figuras moviéndose adentro, el parpadeo de lo que podría haber sido su televisión, o quizás un fuego en su chimenea. Por un momento, imaginé subir esos escalones y ser bienvenida adentro, sentada junto a su fuego con una taza de té, viendo a mi nieta jugar con nuevos juguetes de Navidad, mientras Matthew y Rebecca se movían por su cocina preparando la cena de Nochebuena. Pero esa fantasía murió tan pronto como presioné su timbre. Pude escuchar pasos acercándose, luego deteniéndose. Una sombra pasó por la pequeña ventana al lado de la puerta. Alguien estaba mirando hacia afuera, decidiendo si responder o no. Finalmente, la puerta se abrió, pero en lugar de la sonrisa ensayada de Rebecca, me encontré cara a cara con mi hijo. Matthew se veía diferente de alguna manera. Mayor, más duro en los bordes. Su cabello era más corto que la última vez que lo había visto, cortado en un estilo caro que lo hacía parecer más un hombre de negocios y menos el niño que solía construir fuertes de mantas en nuestra sala de estar. «Mamá», dijo, bloqueando la entrada con su cuerpo. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Necesito hablar contigo», dije. «Sobre mi cuenta bancaria». Su mandíbula se tensó. «No sé a qué te refieres». «Matthew, sé sobre los pagos hipotecarios. Casi $60,000 de mi cuenta. Dinero que tomaste sin preguntar». Miró por encima de su hombro. Luego salió, cerrando la puerta detrás de él. «Vamos a dar un paseo», dijo. Caminamos hasta la esquina en silencio, nuestro aliento formando pequeñas nubes en el aire frío. Las casas de piedra rojiza a nuestro alrededor brillaban con luz cálida y decoraciones navideñas. A través de las ventanas, podía ver familias reunidas alrededor de las mesas de comedor, niños jugando con papel de regalo, parejas compartiendo vino junto a sus árboles de Navidad, familias normales haciendo cosas familiares normales en Nochebuena. «Mamá, puedo explicarlo», dijo Matthew finalmente. «Te escucho». Se pasó la mano por el cabello, un gesto que recordaba de sus años de adolescente cuando lo habían pillado mintiendo sobre la tarea o quedándose fuera después del toque de queda. «Íbamos a devolvértelo, lo juro, solo lo estábamos pidiendo prestado». ¿Prestado? La palabra salió más afilada de lo que pretendía. No pides prestado dinero tomándolo de la cuenta bancaria de alguien sin permiso. Eso se llama robar. No seas dramática, mamá.
Su voz llevaba un tono de irritación que me atravesó como un cuchillo. De todos modos, no estabas usando ese dinero. Solo estaba allí sentado. Estaba allí porque es mi dinero para la jubilación, Matthew. Es de lo que vivo. Lo que necesito para mis medicamentos, para mi renta, para comprar comida. Me miró con algo que podría haber sido lástima o podría haber sido molestia. Mamá, vives en un apartamento de renta estabilizada que no cuesta prácticamente nada. Tus medicamentos están cubiertos por Medicare. No necesitas tanto dinero. Miré a mi hijo. Este hombre que había llevado durante 9 meses, por el que había trabajado 16 horas para traerlo al mundo, al que había cuidado a través de fiebres, pesadillas y corazones rotos. Esta persona a la que había amado más que a mi propia vida, que ahora estaba parado en una acera de Brooklyn en Nochebuena, diciéndome que mi propio dinero no era realmente mío. ¿Cómo sabrías lo que necesito?, pregunté. Porque presto atención, mamá. Nunca vas a ningún lado. Nunca compras nada para ti misma. Vives como una ermitaña. Al menos de esta manera el dinero está haciendo algo bueno. ¿Algo bueno? Estábamos 3 meses atrasados con la hipoteca, mamá. Podríamos haber perdido la casa. Lily podría haber tenido que cambiar de escuela. ¿Habrías querido eso? Lily, mi nieta. 7 años con el cabello rubio de Rebecca y la barbilla terca de Matthew. No la había visto desde su fiesta de cumpleaños hace 6 meses, un elaborado evento en su patio trasero con un castillo inflable y un mago y 20 niños corriendo con cajas de jugo y pastel. Le había traído una muñeca hecha a mano, algo en lo que había pasado semanas cosiendo con trozos de tela de mi colección. Ella la abrió, dijo, «Gracias, abuela», y luego inmediatamente la descartó en favor de los juguetes electrónicos que habían traído los amigos de sus padres. «¿Dónde está Lily?», pregunté. «Está adentro, jugando con sus regalos de Navidad. Hoy es Nochebuena, aún no ha abierto sus regalos». Matthew se veía incómodo. Le dejamos abrir algunos temprano. Estaba emocionada. «¿Puedo verla?», él dudó. «Mamá, este no es un buen momento. Los padres de Rebecca están aquí y estamos en medio de los preparativos para la cena». Los padres de Rebecca. Aquellos con quienes supuestamente pasarían la Navidad en Connecticut. Otra mentira, apilada encima de todas las demás. «No estoy pidiendo cenar», dije. «Solo quiero desearle a mi nieta una feliz Navidad. Tal vez la próxima semana, ¿de acuerdo? Después de que las cosas se calmen. Siempre después. Siempre la próxima semana, el próximo mes, cuando las cosas se calmaran o se volvieran más fáciles o más convenientes». Había estado esperando por «después» durante tanto tiempo que había olvidado lo que venía antes. Volvimos a su casa en silencio. Al pie de sus escalones, Matthew se volvió hacia mí con las manos en los bolsillos de su abrigo. «Mamá, sobre el dinero. Realmente te lo devolveré. Solo necesito algo de tiempo para arreglar las cosas». «¿Cuánto tiempo?» «No lo sé. 1 año, tal vez 2. El negocio ha estado lento, pero está mejorando. Rebecca está hablando de volver a trabajar una vez que Lily sea un poco mayor. 1 año o 2. Yo tenía 72 años. ¿Cuántos años me quedaban? ¿Cuántas nochebuenas pasaría sola mientras ellos resolvían sus finanzas con mi dinero? «Quiero que detengas los pagos automáticos», dije. Su rostro cambió, endureciéndose en algo que no reconocía. «Mamá, no puedes hablar en serio. Si no podemos hacer los pagos de la hipoteca, perderemos la casa». «Eso ya no es mi problema, Matthew». «¿No es tu problema?» Su voz se elevó, y pude ver las cortinas de los vecinos moviéndose mientras notaban nuestra conversación. «Mamá, soy tu hijo, tu familia. ¿Cómo no es tu problema?» «Porque dejaste claro que yo no soy realmente parte de esta familia». Me miró fijamente, su aliento creando pequeñas bocanadas de vapor entre nosotros. «¿Qué se supone que significa eso?» «Significa que no he sabido de ti en 3 semanas. Significa que me mentiste sobre pasar la Navidad con los padres de Rebecca, cuando en realidad están aquí contigo.
Significa que has estado tomando dinero de mi cuenta bancaria durante 1 año y medio sin decírmelo. Significa que tu esposa me mira como si fuera una carga que tiene que tolerar. Mamá, estás siendo paranoica. A Rebeca le caes bien. Rebeca me tolera. Hay una diferencia. Estuvo callado por un momento, y pensé que tal vez estaba empezando a entender. Tal vez alguna parte del niño pequeño que solía acurrucarse en mi regazo durante las tormentas todavía estaba allí, enterrado debajo del corte de pelo caro y la ira defensiva. Pero luego sacudió la cabeza. Mamá, creo que necesitas ayuda. Tal vez deberías hablar con alguien. Esta acusación sobre Rebeca, esta paranoia sobre el dinero. No es normal. No es normal. Mi hijo me estaba manipulando psicológicamente, haciéndome cuestionar mi propia cordura porque lo había descubierto robándome. El dolor era tan profundo que se sentía físico, como un cuchillo entre mis costillas. Me voy a casa, dije. Mamá, espera. Entremos y hablemos de esto con calma. Rebeca hizo asado. Tu favorito. Mi favorito. Recordaba mi comida favorita, pero olvidaba llamarme durante 3 semanas. Sabía qué comida me gustaba, pero no que había estado comiendo sopa enlatada y galletas para la cena la mayoría de las noches, tratando de estirar mi dinero restante lo más posible. No, dije. Estoy harta, Matthew. Comencé a caminar hacia la estación de metro, mis viejas botas resbalando ligeramente en los parches de hielo que cubrían las aceras de Brooklyn. Detrás de mí, escuché los pasos de Matthew siguiéndome. «Mamá, mamá, vuelve, hablemos de esto». No me di la vuelta. Seguí caminando, pasando por las boutiques y cafeterías que habían reemplazado a las tiendas de esquina y los restaurantes que recordaba de cuando Matthew era pequeño, pasando por las familias jóvenes que podían permitirse vivir en casas de piedra rojiza y enviar a sus hijos a escuelas privadas, pasando por las decoraciones navideñas que se veían perfectas y caras y absolutamente nada como los adornos hechos a mano y los ángeles de papel de construcción que una vez cubrieron nuestro pequeño árbol. En la entrada del metro, Matthew me alcanzó. «Mamá, por favor, no te vayas así». Me volví para mirarlo una última vez. Mi hijo, mi único hijo, la persona que había amado más que nada en el mundo durante 38 años. Matthew, ¿me quieres? La pregunta pareció sorprenderlo. Por supuesto que te quiero, mamá. Eres mi madre. No, dije. ¿Me quieres? ¿Te gusta pasar tiempo conmigo? ¿Piensas en mí cuando no estoy cerca? ¿Me extrañas cuando no hablamos? Abrió la boca para responder, luego la cerró de nuevo. Su silencio fue más honesto que cualquier palabra que podría haber dicho. Eso es lo que pensaba, dije, y desaparecí en la estación del metro. El viaje en tren de regreso a Manhattan fue un borrón de oscuridad y luces subterráneas. Me senté en mi asiento, mirando mi reflejo en la ventana, viendo a una mujer que apenas reconocía. ¿Cuándo me había vuelto tan pequeña? ¿Tan olvidable? ¿Cuándo había comenzado a aceptar migajas y llamarlas amor? De vuelta en mi apartamento, me hice una taza de té y me senté en mi mesa de cocina con mi laptop. Me tomó 1 hora descubrir cómo iniciar sesión en mi cuenta bancaria en línea y otros 30 minutos navegar a la sección de pagos automáticos. Pero finalmente lo encontré. El pago mensual a First National Mortgage Services, configurado para debitar $3,247,089 de mi cuenta corriente cada mes. Hice clic en Cancelar pago y confirmé mi elección. Apareció un pequeño mensaje. El pago automático ha sido cancelado exitosamente. Era así de simple. 18 meses de robo, terminados con el clic de un botón. Llamé al departamento de fraude del banco e informé sobre las transacciones no autorizadas. El representante fue comprensivo, pero me advirtió que recuperar el dinero sería difícil, ya que Matthew era mi hijo y técnicamente había sido autorizado para acceder a mi cuenta en un momento dado. Podía presentar un informe policial, dijo, pero los miembros de la familia rara vez presentaban cargos entre sí.
Colgué el teléfono y me senté en mi tranquilo apartamento. Fuera de mi ventana había comenzado a nevar. Copos grandes y gordos que capturaban la luz de las farolas y caían como confeti. Era hermoso y pacífico y completamente silencioso. Por primera vez en meses, no estaba preocupada por los pagos de la hipoteca o los saldos bancarios, o si mi hijo llamaría. Era libre. Pero la libertad se sentía aterradoramente vacía al principio. Pasé el día de Navidad sola, viendo películas antiguas en mi pequeño televisor y comiendo un sándwich para la cena. Nadie llamó. Nadie tocó a mi puerta. El edificio estaba tranquilo. La mayoría de mis vecinos aparentemente fuera visitando a familiares o celebrando en otro lugar. Pensé en todos los días de Navidad cuando Matthew era pequeño. Cómo me despertaba al amanecer, arrastrándome a la sala para ver lo que Santa había traído. Cómo Samuel hacía sus famosos panqueques navideños, mientras yo abría regalos con deliberada lentitud, saboreando cada momento. Esos recuerdos se sentían como si pertenecieran a otra persona ahora. Una mujer diferente en una vida diferente, cuando el amor era simple y la familia significaba seguridad. El 26 de diciembre, mi teléfono sonó. El nombre de Matthew apareció en la identificación de llamadas. Lo dejé ir al buzón de voz. Llamó 3 veces más ese día. Cada vez, observé su nombre parpadear en mi pantalla y no sentí absolutamente nada. Ni enojo, ni tristeza, ni anhelo de escuchar su voz. Solo una extraña paz vacía. Esa noche, finalmente escuché sus mensajes. Mamá, es Matthew. Sé que estás molesta, pero necesitamos hablar. El pago de la hipoteca fue rechazado, y el banco está amenazando con ejecutar la hipoteca. Necesito que reinstales el pago automático. Llámame. Mamá, soy yo de nuevo. No sé por qué no estás contestando tu teléfono. Rebeca piensa que tal vez estás teniendo algún tipo de crisis. Tal vez deberíamos llamar a alguien para que te revise. Mamá, esto se está volviendo ridículo. Estás siendo infantil y vengativa. Sé que estás enojada, pero castigar a Lily no va a resolver nada. Ella sigue preguntando por la abuela. Llámame. El último mensaje era diferente. Su voz era más suave, más como el niño que recordaba. Mamá, lo siento. Sé que debería haber preguntado antes de configurar el pago automático. Sé que debería haberte contado sobre Connecticut. Sé que he sido un mal hijo. Pero tengo miedo, ¿de acuerdo? Tengo miedo de que vayamos a perder la casa. Tengo miedo de no poder mantener a mi familia. Tengo miedo de estar fracasando en todo. Necesito tu ayuda. Por favor, llámame. Guardé el mensaje, pero no lo llamé. En cambio, llamé a la señora Rodríguez, mi vecina del piso de abajo. Ella también era viuda. Lo había sido durante 15 años desde que su esposo murió en un accidente de construcción. Habíamos intercambiado cortesías en el pasillo a lo largo de los años, pero nunca realmente hablamos. «Marlene», dijo cuando escuchó mi voz. «¿Cómo estás, cariño? ¿Tuviste una buena Navidad?» En realidad, María, me preguntaba si te gustaría tomar café alguna vez. Siento que no conozco lo suficiente a mis vecinos. Me encantaría. ¿Qué tal mañana por la mañana? Hago un excelente café cubano. Pasé la mañana siguiente en el apartamento de María, que era idéntico al mío en diseño, pero completamente diferente en sensación. Sus paredes estaban cubiertas con fotografías de sus hijos y nietos, pinturas que su hija había hecho en la escuela de arte, mantas tejidas en todos los colores imaginables. Su cocina olía a canela y café y algo que podría haber sido pan casero. Mi Jorge, ahora vive en Nueva Jersey, dijo, mostrándome una fotografía de un hombre de la edad de Matthew con los amables ojos de María. Me llama todos los domingos, viene a cenar 2 veces al mes. Su esposa es buena conmigo. Podían permitirse un lugar más grande, pero encontraron una casa a solo 20 minutos de distancia para que Jorge pudiera visitarme fácilmente. Eso suena maravilloso, dije. ¿Qué hay de tu hijo? Matthew, ¿verdad? No lo veo mucho por aquí últimamente. Le conté todo a María. Sobre el dinero, sobre la Nochebuena,
sobre sentirme invisible en la vida de mi propio hijo. Ella escuchó sin juzgar, ocasionalmente haciendo suaves sonidos de simpatía o sacudiendo la cabeza con incredulidad. «Ay, Marlene», dijo cuando terminé. «Eso no está bien. La familia debería cuidarse mutuamente, pero no así. Eso es aprovecharse». Sigo preguntándome si estoy siendo demasiado dura, admití. Es mi hijo, mi único hijo. Ser la madre de alguien no te convierte en su cuenta bancaria, dijo María con firmeza. Mi Jorge, cuando se estaba divorciando, me pidió prestado dinero para su abogado. $5,000. ¿Sabes lo que hizo? Me escribió un cheque cada mes hasta que lo devolvió todo, con intereses. Porque eso es lo que haces cuando alguien te ayuda. No solo tomas y tomas y tomas. Durante las siguientes semanas, caí en una nueva rutina. Café con María los martes por la mañana. Compras juntas los jueves por la tarde. Ella me presentó a otros vecinos que nunca había conocido realmente. La señora Chen del tercer piso, que me enseñó a hacer dumplings. El señor Kowalski de enfrente, que compartía tomates del jardín en la azotea que cuidaba con obsesiva atención. Comencé a dormir mejor, a comer comidas regulares. Incluso me compré ropa nueva, nada caro. Solo algunos suéteres que me quedaban bien y me hacían sentir que valía la pena mirarme en el espejo. Matthew continuaba llamando. Yo seguía sin responder. El día de Año Nuevo, Rebecca llamó. Me sorprendió ver su nombre en la pantalla de mi teléfono. Nunca me había llamado antes, ni una sola vez en los 8 años que llevaba casada con mi hijo. Marlina, dijo cuando contesté. Necesitamos hablar. ¿Sobre qué? Sobre Matthew, sobre la casa, sobre este ridículo trato silencioso que nos estás dando. Su tono era diferente de la voz educada pero distante que solía usar conmigo. Esta era más dura, más directa. Podía escuchar a Matthew en el fondo, diciendo algo que no podía entender. No le estoy dando a nadie un trato silencioso, dije. Solo estoy eligiendo no participar en conversaciones que no me sirven. Mira, Marlene, entiendo que estés molesta por lo del dinero, pero Matthew te lo explicó. Estábamos desesperados. El banco iba a ejecutar la hipoteca. ¿Y eso hizo que estuviera bien robarme? No fue robar. Eres su madre. La familia ayuda a la familia. La familia también respeta a la familia. La familia no miente y manipula y toma sin preguntar. Pude escucharla exhalar bruscamente. Bien. ¿Quieres una disculpa? Matthew lo siente. Ambos lo sentimos. Ahora, ¿podemos superar esto? No se trata de una disculpa, Rebecca. Entonces, ¿de qué se trata? Pensé en eso por un momento. ¿De qué se trataba? No era realmente sobre el dinero, aunque ese había sido el catalizador. No se trataba de la Nochebuena, aunque eso había roto algo dentro de mí. Se trataba de años sintiéndome invisible, no deseada, tolerada en el mejor de los casos e ignorada en el peor. Se trata de respeto, dije finalmente. Te respetamos, Marlene. No, no lo hacen. Respetan mi cuenta bancaria. Respetan mi capacidad para resolver sus problemas sin hacer preguntas, pero no me respetan como persona. Eso no es cierto. ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste por mi día? ¿O cómo me siento? ¿O si estoy sola? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a cenar no porque necesitabas algo de mí, sino porque querías mi compañía? Silencio al otro lado de la línea. Rebecca, pasé la Navidad pasada sola comiendo un sándwich de mantequilla de maní, mientras tú y Matthew se sentaban a comer asado con tus padres. No he visto a mi nieta en 6 meses. Matthew pasó 18 meses robando de mi cuenta para la jubilación, y luego me dijo que estaba bien porque de todos modos no estaba usando el dinero. ¿Suenan como las acciones de personas que me respetan? Marlene, estás siendo dramática. Hemos estado ocupados, eso es todo. Comenzar una familia es difícil. Mantener una casa es caro. No pretendíamos excluirte. Ocupados, repetí. Demasiado ocupados para llamar a la madre de tu esposo en Navidad.
Demasiado ocupados para notar que ha estado comiendo sopa enlatada para la cena porque ustedes han estado robando su dinero para comestibles. No estábamos robando. Rebeca, interrumpí. Tengo 72 años. Quizás me quedan 10 buenos años, quizás 15 si tengo suerte. No voy a pasar esos años rogando por migajas de atención de personas que me ven como nada más que una fuente de dinero de emergencia. Podía escuchar la voz de Matthew en el fondo. Más urgente ahora. Rebeca cubrió el teléfono y pude escucharlos discutiendo en susurros ásperos. El pago de la hipoteca vence en 2 semanas, dijo Rebeca cuando volvió a la línea. Si no podemos hacerlo, perderemos la casa. Entonces será mejor que averigüen cómo hacerlo sin mi dinero. Marlene, por favor, piensa en Lily. ¿Quieres que tu nieta se quede sin hogar? Y ahí estaba, la manipulación emocional que había estado esperando, usando mi amor por Lily como un arma contra mí. Lily no se quedará sin hogar, dije con calma. Tienen opciones. Pueden vender la casa y comprar algo más pequeño. Pueden mudarse con tus padres. Pueden pedirles un préstamo a tus padres. Pueden conseguir segundos trabajos. Tienen opciones, Rebeca. Simplemente no quieren tomar las difíciles. Estás siendo cruel. Estoy siendo realista. Por primera vez en años, estoy siendo realista. Colgué el teléfono e inmediatamente lo apagué. No quería lidiar con la inevitable avalancha de llamadas enojadas y mensajes de texto que inducían culpa que seguirían. En cambio, me hice una cena adecuada. Pechuga de pollo con vegetales asados y una pequeña copa de vino. Comí en mi mesa de cocina con la buena porcelana, el juego que la madre de Samuel nos había dado y que había estado guardando para ocasiones especiales que nunca parecían llegar. Si cenar sola en mi propio apartamento el día de Año Nuevo no era una ocasión especial, ¿qué lo era? Durante las siguientes semanas, las cosas escalaron de maneras que no había anticipado. Primero vinieron los correos electrónicos. Mensajes largos y divagantes de Matthew sobre lealtad familiar y perdón, y cómo yo estaba destruyendo el sentido de seguridad de Lily. Luego vinieron las publicaciones en redes sociales. Rebeca aparentemente había decidido librar una campaña pasivo-agresiva en Facebook, publicando mensajes crípticos sobre miembros tóxicos de la familia y la importancia de los límites con familiares narcisistas. Yo no tenía Facebook, pero la señora Chen me mostró las publicaciones en su teléfono. Rebeca había compartido artículos sobre cuidado de ancianos y demencia y abuso financiero, pero no del tipo donde los hijos adultos roban a sus padres. Del tipo donde los padres ancianos supuestamente manipulan a sus hijos adultos con dinero y culpa. La publicación que más me dolió fue una foto de Lily con aspecto triste, sentada sola en el suelo de su sala de estar. El pie de foto decía: cuando ciertas personas eligen la venganza por encima de la familia, son los niños quienes más sufren. Algunos abuelos se preocupan más por tener la razón que por el bienestar de sus nietos. La señora Chen me mostró los comentarios, docenas de ellos de los amigos de yoga de Rebeca y vecinos, todos expresando simpatía e indignación en su nombre. Lo siento mucho que estés lidiando con esto. La familia puede ser tan tóxica. Tienes que proteger a tu hijo de influencias poco saludables. Miré la pantalla, leyendo los comentarios de extraños que no sabían nada sobre nuestra situación, pero estaban felices de juzgarme basándose en la narrativa cuidadosamente curada de Rebeca. En su versión de los eventos, yo era la villana, la amargada anciana que estaba castigando a una niña inocente debido a algún desacuerdo trivial con sus padres. No dejes que te afecte, dijo la señora Chen, cerrando su computadora portátil. La gente cree lo que quiere creer. No conocen toda la historia. Pero sí me afectó. Durante días, no pude dejar de pensar en esos comentarios, en lo fácil que fue para Rebeca pintarme como la villana de nuestra historia.
Lo rápido que extraños estaban dispuestos a asumir lo peor sobre una abuela que nunca habían conocido. Empecé a dudar de mí misma. Tal vez estaba siendo demasiado dura. Tal vez debería encontrar un punto intermedio que me permitiera ver a Lily sin permitir la irresponsabilidad financiera de Matthew y Rebecca. Luego recibí la llamada del encargado de mi edificio. Señora Patterson, soy Jimmy de abajo. Tengo algunas personas aquí buscándola, pero les dije que necesito verificar con usted primero antes de dejar subir a alguien. ¿Qué personas? Un hombre y una mujer. Dicen que son de servicios de protección para adultos. Quieren hacer una verificación de bienestar, asegurarse de que esté bien y sea capaz de manejar sus propios asuntos. Se me heló la sangre. Servicios de protección para adultos. Alguien me había reportado como una anciana vulnerable, posiblemente sufriendo de demencia o depresión o alguna otra condición que me hiciera incapaz de cuidar de mí misma. ¿Qué les dijiste?, pregunté. Les dije que esperaran en el vestíbulo mientras la llamaba. Señora Patterson, para mí se ve bien. ¿Quiere que los envíe lejos? No, dije después de un momento. Envíelos arriba. No tengo nada que esconder. 20 minutos después, estaba sentada en mi sala con una trabajadora social llamada Janet y su supervisora, una mujer de rostro amable llamada Dorothy, que me recordaba a mi difunta hermana. Me hicieron preguntas sobre mi rutina diaria, mis medicamentos, mis finanzas, mi relación con mi familia. Recibimos una queja de un familiar preocupado, explicó Janet. Informaron que ha estado exhibiendo un comportamiento errático, tomando malas decisiones financieras y aislándose del apoyo familiar. ¿Qué tipo de comportamiento errático?, pregunté. Cancelar pagos automáticos sin explicación, negarse a responder llamadas telefónicas de miembros de la familia, hacer acusaciones contra su hijo y nuera. Miré alrededor de mi ordenado apartamento, a mis organizados envases de pastillas y mis hojas de cálculo de presupuesto cuidadosamente mantenidas, y mi pequeña pero saludable colección de plantas de interior. ¿Les parezco errática? Dorothy sonrió. Me parece perfectamente competente, señora Patterson. Su apartamento está limpio, está bien arreglada, es articulada y orientada. ¿Puede contarnos sobre la situación con su familia? Les conté todo. La historia completa, desde el principio. Los años de apoyo financiero, el aislamiento gradual, el dinero robado, la confrontación de Nochebuena. Les mostré mis estados de cuenta bancarios, el pago automático cancelado, los correos electrónicos de Matthew y Rebecca. Cuando terminé, Janet y Dorothy intercambiaron miradas. Señora Patterson, dijo Dorothy cuidadosamente, lo que está describiendo suena menos como abuso de ancianos por parte de familiares y más como lo contrario. ¿Lo contrario? Suena como si sus familiares la estuvieran explotando financieramente y cuando lo detuvo, ellos tomaron represalias intentando cuestionar su competencia. Sentí una mezcla de alivio y rabia. Alivio de que estas terceras partes neutrales pudieran ver la verdad de la situación. Rabia de que mi propio hijo hubiera tratado de declararme mentalmente incompetente porque me había negado a seguir financiando su estilo de vida. Desafortunadamente, esto es más común de lo que podría pensar, dijo Janet. Los hijos adultos a veces se vuelven dependientes del apoyo financiero de sus padres, y cuando ese apoyo termina, responden con manipulación y culpa. A veces incluso intentan que sus padres sean declarados incompetentes para poder obtener control de sus activos. ¿Hay algo de lo que debería preocuparme?, pregunté. Cerraremos este caso con la conclusión de que es perfectamente capaz de manejar sus propios asuntos, dijo Dorothy. Pero podría considerar hablar con un abogado sobre proteger sus activos y documentar todo. Mantenga registros de todas las comunicaciones con sus familiares, todas las transacciones financieras, cualquier intento de manipulación o coacción. Después de que se fueron, me senté en mi tranquilo apartamento e intenté procesar lo que acababa de suceder.
Mi hijo había tratado de que me declararan mentalmente incompetente. Mi propio hijo, la persona que había amado y apoyado y por la que me había sacrificado, había intentado usar el sistema legal para obtener control sobre mi vida y mi dinero. La traición era tan profunda que se sentía como una lesión física. Esa noche, llamé a María y le conté lo que había sucedido. Ella escuchó en silencio conmocionado, ocasionalmente haciendo suaves exclamaciones de incredulidad en español. ¡Ay, Dios mío, Marlene! ¿Cómo puede hacerle eso a su propia madre? No lo sé, dije honestamente. No entiendo en quién se ha convertido. ¿Sabes qué pienso?, dijo María. Pienso que tal vez siempre fue así, pero tú no querías verlo. A veces amamos tanto a las personas que hacemos excusas por ellas, incluso cuando no se lo merecen. Pensé en eso. ¿Matthew siempre había sido egoísta? ¿Siempre había habido señales que había elegido ignorar? Recordé sus años de adolescencia, la forma en que hacía rabietas cuando no obtenía lo que quería, la forma en que manipulaba a Samuel y a mí uno contra el otro cuando servía a sus propósitos. Lo había llamado comportamiento normal de adolescente. Me había asegurado a mí misma que lo superaría. Tal vez nunca lo superó. Tal vez solo se había vuelto más sofisticado en sus métodos. 2 días después, recibí una carta de abogado de una firma en Brooklyn. Matthew y Rebecca me estaban demandando por abuso financiero de ancianos y exigiendo que reinstalara los pagos automáticos de la hipoteca como parte de un acuerdo informal de apoyo familiar, que afirmaban que habíamos tenido durante años. La carta estaba llena de lenguaje legal que no entendía, pero el mensaje era claro. Estaban tratando de usar los tribunales para obligarme a continuar dándoles dinero. Llevé la carta a una clínica de ayuda legal gratuita en Chinatown que la señora Chen me había mencionado. La abogada que revisó mi caso era una joven llamada Sara, que habló conmigo durante más de 1 hora, tomando notas cuidadosas y haciendo preguntas detalladas sobre mi relación con Matthew y Rebecca. Señora Patterson, dijo cuando terminé de contar mi historia, esta demanda es frívola. No existe tal cosa como un acuerdo informal de apoyo familiar que sería legalmente vinculante. Los hijos adultos no tienen derecho legal al dinero de sus padres. Punto. ¿Así que no pueden obligarme a seguir pagando su hipoteca? Absolutamente no. De hecho, basado en lo que me ha dicho, podría tener motivos para una contrademanda contra ellos por el dinero que tomaron sin su permiso. Consideré eso. La idea de demandar a mi propio hijo se sentía imposible, incluso después de todo lo que me había hecho. No quiero que me devuelvan su dinero, dije finalmente. Solo quiero que me dejen en paz. Eso es comprensible. Podemos responder a su demanda, hacerla desestimar y solicitar una orden de restricción si es necesario. Una orden de restricción. Contra mi propio hijo. El niño que había mecido para dormir, a quien le enseñé a andar en bicicleta, por quien aplaudí en la liga infantil y obras escolares y su graduación universitaria. Déjame pensarlo, dije. Esa noche no pude dormir. Me acosté en la cama mirando al techo, escuchando los sonidos de la ciudad fuera de mi ventana. Sirenas, bocinas de autos, el grito ocasional de alguien en la calle. Los sonidos de la vida continuando, de personas ocupándose de sus asuntos mientras mi mundo se sentía como si estuviera desmoronándose. A las 3 de la mañana me levanté y me hice una taza de té. Me senté en mi mesa de cocina con la carta del abogado extendida frente a mí, leyéndola una y otra vez. El lenguaje era frío y clínico, reduciendo 38 años de maternidad a una serie de transacciones financieras y obligaciones legales. Pensé en el Matthew que había criado. El niño pequeño que solía traerme dientes de león del parque y los llamaba flores para mami. El adolescente que había llorado en mis brazos después de su primer corazón roto. El estudiante universitario que me llamaba todos los domingos, solo para hablar de sus clases y sus amigos y sus sueños para el futuro. ¿A dónde se había ido esa persona?
¿Cuándo se había convertido en este extraño que demandaba a su propia madre por dinero? O tal vez la pregunta real era, ¿ese hijo amoroso realmente existió alguna vez? ¿O lo había creado en mi imaginación porque necesitaba creer que era amada? A la mañana siguiente, llamé a Sarah y le dije que respondiera a la demanda. No quería demandar a Matthew por el dinero que había robado, pero no iba a permitir que usara el sistema legal para robar más. Haremos que esto se desestime rápidamente, me aseguró. Y señora Patterson, está haciendo lo correcto. No le debe a su hijo adulto una casa. Durante las siguientes semanas, mientras Sarah trabajaba en mi respuesta legal, comencé a construir una nueva vida para mí misma. Me uní a un centro para personas mayores en Chinatown, donde tomé una clase de pintura de acuarela y aprendí a jugar mahjong. Me ofrecí como voluntaria en un banco de alimentos local, clasificando donaciones y empacando bolsas para familias necesitadas. El trabajo voluntario se sentía especialmente significativo. Muchas de las familias a las que servíamos estaban luchando con la vivienda, tal como Matthew y Rebecca afirmaban estar. Pero estas familias solicitaban asistencia, completaban documentos, seguían reglas. No mentían y robaban y manipulaban para obtener lo que necesitaban. Empecé a hacer amigos entre los otros voluntarios, mujeres de mi edad que entendían lo que significaba estar sola, sentirse olvidada por miembros de la familia demasiado ocupados con sus propias vidas para recordar de dónde venían. Una de estas mujeres era Eleanor, una maestra jubilada cuya hija vivía en California y llamaba cada pocos meses, cuando se acordaba. Eleanor había estado apoyando la adicción al juego de su hijo durante 15 años, me dijo, dándole dinero cada vez que afirmaba estar siendo desalojado o que le estaban reposeyendo su auto. Sabía que estaba mintiendo, dijo un día mientras empacábamos bolsas de arroz y productos enlatados, pero seguí dándole dinero porque temía que si paraba, nunca lo volvería a ver. ¿Qué te hizo parar?, pregunté. Me robó mis joyas, dijo simplemente. El anillo de compromiso de mi madre, las perlas de mi abuela, reliquias familiares que se suponía que pasarían a sus hijos algún día. Las empeñó por dinero para apostar y luego mintió al respecto hasta que encontré los recibos de la casa de empeño en su auto. ¿Presentaste cargos? No, pero cambié mis cerraduras y cerré la cuenta bancaria conjunta y le dije que no era bienvenido en mi casa hasta que se limpiara y se volviera sobrio. Hizo una pausa, considerando. Eso fue hace 3 años. No he sabido de él desde entonces. ¿Lo extrañas? Eleanor estuvo callada por un largo momento. Extraño al hijo que pensé que tenía, pero no extraño la ansiedad y el dinero robado y las mentiras constantes. Duermo mejor ahora. No salto cada vez que suena el teléfono, preguntándome qué crisis va a pedirme que resuelva. Entendía exactamente lo que quería decir. La demanda fue desestimada en febrero, justo como Sarah había predicho. El juez la llamó frívola y un abuso del sistema legal. Se ordenó a Matthew y Rebecca pagar mis costos legales, aunque Sarah me advirtió que probablemente no debería esperar ver realmente ese dinero. No me importaba el dinero. Me importaba la vindicación, el reconocimiento oficial de que no estaba loca o era vengativa o abusiva financieramente. Solo era una madre que finalmente había aprendido a decir no. Esa noche, celebré cocinándome una cena real, asado con papas y zanahorias, la misma comida que Rebecca había afirmado que era mi favorita. Comí a la luz de las velas, usando mi buena porcelana y copas de cristal, brindando por mí misma con una copa de vino. Por primera vez en meses, me sentí verdaderamente en paz. La primavera llegó temprano ese año. Para marzo, los árboles fuera de mi ventana estaban brotando, y podía oler aire fresco cuando abría mis ventanas en lugar del frío rancio del invierno. Empecé a dar paseos por el vecindario, explorando partes del Lower East Side que nunca había notado realmente antes. Había un jardín comunitario en la calle Rivington,
donde ancianas chinas cultivaban vegetales y flores en pequeñas parcelas. No hablaban mucho inglés, pero sonreían y asentían cuando pasaba, a veces ofreciéndome tomates cherry o hierbas de sus jardines. Su amabilidad era simple y sin complicaciones, sin motivos ulteriores o agendas ocultas. En uno de estos paseos, me encontré con alguien inesperado, mi nieta Lily. Estaba con una mujer que no reconocí, probablemente una niñera, jugando en un parque cerca de Houston Street. Casi no la reconozco al principio. Se había vuelto más alta, su cabello rubio más largo, su rostro más maduro. 8 años ahora, ya no un bebé. Me paré al borde del parque infantil, viéndola jugar. Estaba en los columpios, bombeando sus piernas para ir más alto, su rostro brillante con pura alegría. Se parecía tanto a Matthew a esa edad que me hacía doler el pecho. La niñera me notó primero. Era una joven latina, probablemente de unos 20 años, y parecía preocupada cuando me vio mirando. ¿Está bien?, preguntó en inglés con acento. Estoy bien, dije. Solo estaba... Esa es mi nieta. Su expresión cambió, volviéndose cautelosa. ¿Eres la madre de Matthew? Así que sabía de mí. Cualquier versión de la historia que Matthew y Rebecca le hubieran contado. Sí, dije simplemente. Miró de nuevo a Lily, que ahora estaba tratando de hacer trucos en las barras de mono, luego de nuevo a mí. Ellos dijeron que estabas enferma, que no podías ver a Lily más. No estoy enferma, dije. Estoy perfectamente sana. La niñera parecía confundida, atrapada entre la historia de sus empleadores y la evidencia de sus propios ojos. Claramente no era la anciana demente que Matthew y Rebecca habían descrito. ¿Estaría bien si solo la saludara?, pregunté. No la he visto en casi un año. La niñera dudó. Luego asintió. Está bien, pero solo por un minuto. Caminé hacia la estructura de juego donde Lily ahora estaba subiendo una escalera de cuerda. ¿Lily? Miró hacia abajo, y su rostro se iluminó con reconocimiento. ¡Abuela Marlene! Bajó rápidamente por la escalera y corrió hacia mí, lanzando sus brazos alrededor de mi cintura en un abrazo que casi me derribó. Olía a protector solar y polvo de patio de juegos y algo dulce, tal vez los restos de una caja de jugo. Te extrañé mucho, dijo, su voz amortiguada contra mi suéter. Yo también te extrañé, cariño. Se apartó para mirarme. Mamá dijo que estabas enferma y no podías verme más, pero no te ves enferma. De la boca de los niños. No estoy enferma, Lily. Estoy bien. Entonces, ¿por qué no puedo verte? ¿Cómo le explicas el egoísmo adulto y la manipulación financiera a una niña de 8 años? ¿Cómo le dices a una niña que sus padres la están usando como un arma en su guerra contra su abuela? A veces los adultos tienen desacuerdos, dije cuidadosamente. Pero eso no significa que no te ame. Te dibujé un dibujo para Navidad, dijo de repente. Pero papá dijo que no podía enviarlo porque no lo querrías. La crueldad casual de ello me dejó sin aliento. Habían permitido que esta niña creyera que yo no quería sus dibujos, sus regalos hechos a mano, su amor. Me encantaría cualquier dibujo que hicieras para mí, le dije. Lo atesoraría. ¿En serio? En serio. La niñera nos estaba observando nerviosamente, revisando su teléfono. Probablemente enviando mensajes de texto a Matthew o Rebecca sobre este encuentro inesperado. Lily, cariño, tenemos que irnos, dijo después de unos minutos. Pero acabo de encontrar a la abuela. Lo sé, cariño, pero tus padres nos esperan en casa. Lily me miró con lágrimas en los ojos. ¿Te veré de nuevo? Quería prometerle que sí, pero no quería mentir. Eso espero, cariño. Realmente espero que sí. Me abrazó de nuevo, más fuerte esta vez, y memoricé la sensación de sus pequeños brazos a mi alrededor, el peso de su cabeza contra mi hombro, la confianza en su abrazo. Después de que se fueron, me senté en un banco del parque y lloré.
No las lágrimas silenciosas y dignas que había estado derramando durante meses, sino sollozos feos y desgarradores que venían de un lugar tan profundo que había olvidado que existía. Un corredor que pasaba se detuvo para preguntar si estaba bien. Un anciano paseando a su perro me ofreció su pañuelo, la amabilidad de extraños, mientras mi propia familia me pintaba como una villana. Esa noche, recibí una furiosa llamada telefónica de Rebeca. «¿Cómo te atreves a acercarte a Lily sin permiso?», dijo, su voz temblando de ira. «Tenemos una niñera que ahora tiene miedo de perder su trabajo porque te dejó hablar con nuestra hija». «Saludé a mi nieta en un parque público», respondí con calma. «Eso no es un crimen. Te dijimos que te mantuvieras alejada de nosotros. Eso incluye a Lily. Me dijiste que me mantuviera alejada de ustedes. Lily es mi nieta, y tengo todo el derecho de hablarle si la encuentro en público. Podríamos obtener una orden de restricción». «¿Basada en qué? ¿Saludar a mi nieta y decirle que la amo?». Rebeca estuvo callada por un momento, probablemente dándose cuenta de cómo sonaría eso para un juez. «Marlene, la estás confundiendo. Vino a casa preguntando por qué le dijimos que estabas enferma cuando claramente estás bien. Entonces tal vez deberías dejar de mentirle. Estamos tratando de protegerla de tu comportamiento tóxico». ¿Mi comportamiento tóxico? Rebeca, tu esposo pasó 18 meses robándome. Luego trató de que me declararan mentalmente incompetente cuando lo detuve. Presentaron una demanda frívola contra mí y difundieron mentiras sobre mí en las redes sociales. ¿Pero yo soy la tóxica por saludar a mi nieta? Estás tratando de ponerla en contra nuestra. No estoy tratando de ponerla en contra de nadie. Estoy tratando de mantener una relación con una niña que amo, a pesar de los mejores esfuerzos de sus padres por impedirlo. Si la contactas de nuevo, llamaremos a la policía. ¿Y les dirán qué? ¿Que una abuela habló con su nieta? Buena suerte con eso. Colgué el teléfono, pero estaba temblando. No de miedo, sino de rabia. Estaban usando a Lily como un peón, envenenando su mente contra mí, haciéndole creer que yo no quería verla. Era abuso emocional, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. O sí lo había. A la mañana siguiente, llamé a Sara y pregunté sobre los derechos de los abuelos. «Es complicado», dijo. «Nueva York sí tiene leyes de derechos de abuelos, pero son limitadas. Tendrías que probar que es en el mejor interés de Lily mantener una relación contigo, y que los padres están negando irrazonablemente el acceso. ¿Presentar una demanda frívola contra mí contaría como irrazonable? Posiblemente. También el hecho de que le mintieron a tu nieta sobre que estabas enferma y que la han estado alienando de ti sin causa. Podríamos tener un caso». Pensé en ello durante varios días. ¿Realmente quería llevar a mi hijo y a mi nuera a la corte por el derecho a ver a mi nieta? ¿Quería someter a Lily a la confusión y el estrés de una batalla por la custodia? Pero luego pensé en su cara cuando me vio en el patio de juegos. La pura alegría, el amor, el dolor cuando se dio cuenta de que yo no iría a visitarla más. ¿Tenía el derecho de abandonarla solo porque sus padres eran imposibles? Decidí solicitar derechos de visita como abuela. Los procedimientos judiciales fueron emocionalmente brutales. Matthew y Rebecca contrataron a un abogado caro que me pintó como una mujer inestable y vengativa que estaba acosando a su familia. Mencionaron mi edad. Sugirieron que podría estar desarrollando demencia. Afirmaron que era una influencia negativa para Lily. Pero Sara estaba preparada. Tenía documentación de su explotación financiera, su demanda frívola, sus mentiras a servicios de protección para adultos. Tenía testigos de carácter. María, la señora Chen, Eleanor del Banco de Alimentos, incluso Jimmy, el encargado del edificio. Todos testificaron que yo era competente, estable y capaz de mantener una relación saludable con mi nieta. La jueza era una mujer de unos 50 años con ojos amables y una actitud práctica. Escuchó ambos lados cuidadosamente, revisó todas las pruebas y luego tomó su decisión. Está claro para este tribunal
que la relación entre la señora Patterson y su hijo y nuera se ha deteriorado significativamente. Sin embargo, el tribunal no encuentra evidencia de que la señora Patterson represente algún peligro para la menor Lily Patterson. De hecho, la evidencia sugiere que la niña se beneficia de la presencia de su abuela en su vida. Me otorgó derechos de visita supervisada, 4 horas cada 2 sábados, con visitas supervisadas por un tercero neutral, hasta que la situación familiar se estabilizara. No era todo lo que quería, pero era algo. Significaba que podía ver a Lily, hablar con ella, mantener nuestra relación a pesar de los intentos de sus padres por cortarla. Matthew y Rebecca estaban furiosos, pero no había nada que pudieran hacer. El tribunal había hablado. Mi primera visita supervisada con Lily fue en un centro familiar en Manhattan, supervisada por una trabajadora social llamada Janet, irónicamente, la misma Janet que había venido a mi apartamento para la revisión de bienestar meses antes. Me recordaba y sonrió cuando nos vio juntas. «¿Cómo está, señora Patterson?» «Se ve bien». «Estoy mucho mejor, gracias». Lily estaba tímida al principio, insegura en el ambiente estéril del centro familiar, pero gradualmente se animó. Jugamos juegos de mesa, hicimos rompecabezas, leímos libros juntas. Me contó sobre la escuela, sobre sus amigas, sobre la clase de arte que estaba tomando después de la escuela. «Estoy aprendiendo a pintar con acuarelas», dijo con orgullo. «Justo como tú». Ella no sabía sobre mis clases de acuarela en el centro para personas mayores, pero de alguna manera había absorbido la información de que yo estaba interesada en el arte. Los niños entienden más de lo que creemos. A medida que pasaban las semanas, nuestras visitas se volvieron más naturales. Lily comenzó a esperar con ansias nuestros sábados juntas. Me traía dibujos, me contaba historias sobre su semana, me preguntaba sobre mi vida. «Abuela, ¿por qué mamá y papá no quieren que te vea?», preguntó un día, la pregunta que había estado temiendo. «A veces los adultos tienen desacuerdos que no tienen nada que ver con los niños», dije cuidadosamente. «Pero eso no cambia cuánto te amo». «¿También amas a papá?». Hice una pausa, considerando cómo responder honestamente sin dañar su relación con su padre. «Amo al papá que tienes, y amo al niño pequeño que solía ser». Pero a veces las personas cambian, y las relaciones se vuelven complicadas. Ella pensó en esto con la expresión seria que los niños adoptan cuando están tratando de entender el mundo adulto. Como cuando Sarah Morrison dejó de ser mi amiga porque quería ser amiga de las chicas populares en su lugar. Algo así. Con el paso de los meses, vi a Lily crecer y cambiar. Perdió 2 dientes. Aprendió a andar en una bicicleta más grande. Comenzó a jugar al fútbol. Celebré cada hito. Atesoré cada dibujo. Guardé cada historia que me contó. Las visitas supervisadas eventualmente se volvieron no supervisadas cuando la trabajadora social designada por el tribunal determinó que yo no representaba ningún riesgo para el bienestar de Lily. Para cuando cumplió 9 años, yo la recogía ocasionalmente de la escuela. La llevaba a museos y parques. La invitaba a mi apartamento a cenar. Mi apartamento había cambiado para entonces. Era más brillante, más alegre, lleno de las obras de arte de Lily y fotos de nuestras aventuras juntas. Había comprado un pequeño televisor para que ella viera sus programas favoritos cuando me visitaba. Había aprendido a hacer los aperitivos que le gustaban, descubierto qué libros quería que le leyera. Pero lo más importante, había aprendido a disfrutar de mi propia compañía. Las horas en que Lily no estaba conmigo ya no estaban vacías o solitarias. Tenía mi clase de arte, mi trabajo voluntario, mis amistades con María y la señora Chen y Eleanor. Tenía una vida que era independiente de mis relaciones con otras personas, una vida que me pertenecía enteramente. Una noche a finales de otoño, casi un año después del caso judicial, estaba preparando la cena en mi cocina cuando sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía, pero algo me hizo responder. «¿Mamá?». La voz de Matthew, insegura y tranquila.
No había tenido noticias suyas en meses, no desde que terminaron los procedimientos judiciales. Hola, Matthew. Yo quería llamar para hablar. ¿Sobre qué? Sobre todo. Sobre lo que pasó entre nosotros. Sobre Lily. Sobre la forma en que terminaron las cosas. Me senté en mi mesa de cocina, la misma mesa donde había descubierto su robo casi un año atrás. Te escucho. Sé que te lastimé. Sé que estaba equivocado al tomar dinero de tu cuenta sin preguntar. Sé que estaba equivocado al tratar de que te declararan incompetente. Sé que estaba equivocado sobre muchas cosas. Su voz se quebró ligeramente en las últimas palabras, y por un momento sonó como el niño pequeño que solía ser. Sí, dije simplemente. Estabas equivocado sobre muchas cosas. Tenía miedo, mamá. Me estaba ahogando financieramente, y no podía descubrir cómo solucionarlo. Me sentía como un fracaso como esposo y padre, y era más fácil culparte que asumir la responsabilidad de mis propios errores. Esperé a que continuara. Perdimos la casa, dijo en voz baja. No podíamos hacer los pagos después de que dejaste de ayudar, y el banco ejecutó la hipoteca. Estamos viviendo en un alquiler ahora, algo que realmente podemos pagar. Sentí un destello de simpatía, rápidamente seguido por irritación. Matthew, podrías haber evitado perder la casa pidiendo ayuda en lugar de robar. Podrías haber explicado tu situación, trabajado en un plan de pago, encontrado otras soluciones. En cambio, elegiste mentir y manipular y robar. Lo sé ahora. ¿Lo sabes? ¿O solo lo sientes porque te atraparon? Una larga pausa. Creo que siempre fui egoísta, incluso como niño. Tú y papá siempre me dieron todo lo que quería. Arreglaron cada problema que tuve, me rescataron de cada error. Nunca aprendí a manejar el fracaso o la decepción por mi cuenta. Pensé en esto. ¿Era cierto? Samuel y yo habíamos permitido el egoísmo de Matthew al rescatarlo siempre de las consecuencias. Tal vez sí te hicimos las cosas demasiado fáciles, admití. Pero eso no excusa lo que hiciste. Tienes 38 años, Matthew. Eres responsable de tus propias elecciones. Lo sé. Y estoy tratando de tomar mejores decisiones ahora. Conseguí un segundo trabajo. Rebecca volvió a trabajar. Estamos viviendo dentro de nuestras posibilidades por primera vez en años. Es difícil, pero se siente mejor que estar siempre endeudados, siempre dependiendo de alguien más para resolver nuestros problemas. Eso es bueno, Matthew. Eso es lo que deberías haber hecho desde el principio. Otra pausa. Lily habla de ti todo el tiempo, sobre las cosas que hacen juntas, los lugares a los que van. Te ama mucho, mamá. Yo también la amo. Lo sé. Y sé que está mejor teniendo a ti en su vida. Aunque Rebecca y yo no seamos parte de esa relación ahora mismo. Era lo más cercano a una disculpa que probablemente iba a obtener de él. No perfecto, pero honesto de una manera que me daba esperanza. Matthew, necesito que entiendas algo. Todavía te amo. Eres mi hijo, y eso nunca cambiará. Pero no puedo tenerte en mi vida si vas a mentirme o robarme, o intentar manipularme. No volveré a ser tu banco personal o tu saco de boxeo emocional. Entiendo. ¿Lo entiendes? Porque esto no se trata de perdón. Puedo perdonarte y aún mantener límites. Puedo amarte y aún protegerme de tus malas decisiones. Entiendo. Dijo de nuevo, y esta vez le creí. Si quieres reconstruir una relación conmigo, tiene que basarse en honestidad y respeto mutuo. No más mentiras, no más manipulación, no más aprovecharse de mi amor por ti. Está bien. Y necesitas dejar de envenenar a Lily contra mí. Ella no debería tener que elegir entre amar a sus padres y amar a su abuela. Tienes razón. Nosotros, hablaré con Rebecca, descubriremos cómo hacer que esto funcione. No fue una conversación perfecta, pero fue un comienzo. No confiaba en Matthew todavía. La confianza tendría que ganarse de nuevo lentamente, a través de acciones consistentes a lo largo del tiempo.
pero por primera vez en más de un año, tenía esperanza de que algún día pudiéramos tener una relación saludable. Esa Navidad, no estuve sola. Lily pasó la tarde de Nochebuena conmigo, ayudándome a hornear galletas y decorar mi pequeño árbol. Hicimos adornos de papel de construcción y brillantina, el tipo de decoraciones desordenadas e imperfectas que siempre había amado, pero Rebecca nunca había permitido en su hogar perfectamente estilizado. Matthew llamó a mi puerta esa noche mientras acompañaba a Lily de regreso al vestíbulo para encontrarse con Rebecca. «Mamá», dijo, parado en mi puerta con las manos en los bolsillos. «Feliz Navidad». «Feliz Navidad, Matthew». Miró alrededor de mi apartamento, tomando nota de los cambios que había hecho durante el último año. Las cortinas brillantes, la obra de arte de mis clases de pintura, las fotos de Lily y yo dispersas por todas partes. «El lugar se ve bien», dijo. «Tú también te ves bien. ¿Feliz?» «Lo estoy». Asintió, pareciendo entender algo que quizás no hubiera comprendido antes. «Me alegro». Rebecca apareció en el pasillo detrás de él, viéndose incómoda pero no abiertamente hostil. «Hola, Marlene». «Rebecca». «Gracias por cuidar a Lily hoy. Se divirtió mucho». Era un gesto pequeño, pero significativo. Un reconocimiento de que yo era buena para Lily, que mi relación con ella tenía valor. Mientras se alejaban por el pasillo, Lily se dio la vuelta para saludarme. «Te amo, abuela». «Yo también te amo, cariño». Cerré mi puerta y miré alrededor de mi tranquilo apartamento. Ya no vacío, sino pacífico, lleno de recuerdos y posibilidades, decorado con amor en lugar de soledad. Me serví una copa de vino y me senté junto a mi pequeño árbol de Navidad, viendo las luces parpadear en patrones que me recordaban a la ciudad fuera de mi ventana. Movimiento constante, cambio constante, pero también belleza constante para aquellos que saben cómo buscarla. A los 73 años, estaba empezando de nuevo. Construyendo una vida que me pertenecía, basada en mis elecciones en lugar de las necesidades de otras personas. No era la vida que había imaginado cuando era más joven, cuando pensaba que la familia significaba apoyo incondicional y sacrificio sin fin. Pero era una buena vida. Quizás incluso una vida mejor que la que había perdido. He aprendido que el amor no requiere que aceptes el abuso, que ser la madre de alguien no te convierte en su sirviente o su cuenta bancaria, que puedes perdonar a las personas mientras te proteges de su mal comportamiento. Lo más importante, he aprendido que nunca eres demasiado vieja para empezar de nuevo, para establecer límites, para elegirte a ti misma. La lección más difícil de mi vida fue esta. A veces la familia en la que naciste no es donde encuentras tu paz. Y a veces, estar sola es el acto de amor más valiente que existe. ¿Alguna vez has vivido, o conoces a alguien que vivió, algo como esto? ¿Te has encontrado dando y dando hasta que no quedaba nada, solo para ser tratado como el villano cuando finalmente dijiste basta? Por favor, comparte tu historia en los comentarios. Tu voz importa, y no estás solo. Si esta historia te conmovió, por favor dale me gusta a este video y suscríbete. Me ayuda a seguir abriendo mi corazón y compartiendo estas difíciles verdades. Tal vez juntos podamos ayudar a alguien más a encontrar el valor para elegirse a sí mismo, incluso cuando es lo más difícil que haya hecho nunca. Gracias por escuchar. Gracias por preocuparte. Y recuerda, nunca eres demasiado viejo para elegir el amor, especialmente el amor por ti mismo.